Decía, buenos días, ¿cómo están? Bueno, qué bendición poder acompañarlos, poder estar acá compartiendo la palabra. Realmente compartir la palabra es un deleite, es una bendición. Realmente estar acá en esta mañana para mí es un privilegio. Y siempre lo he dicho, no porque sea el más digno. Sabemos que la palabra manifiesta que Dios de lo más vil y menospreciado pues lo usa para avergonzar a los sabios y que éramos como trapo de inmundicia delante de Él. Y a Él le plació ponernos en este lugar, ¿cierto? Por su gracia y por su misericordia. Y quiero compartir en esta mañana la palabra digo muy especial, que tal vez muchos la leemos y muchas veces nos preguntamos o leemos la palabra y hay veces no entendemos, pero seguimos de largo. Hay veces leemos algo y no entendemos lo que está ahí y hay veces no escudriñamos la palabra, o sea, no nos metemos más a fondo a mirar qué quiere decir ese texto, qué quiere decir ese contexto y sacamos muchas veces digamos, de un versículo, sacamos que hay veces una secta, una religión. Realmente la palabra es para escudriñarla, porque la palabra dice que ella es viva y eficaz, más penetrante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y que discierne nuestros pensamientos y las intenciones del corazón. El Señor conoce nuestro corazón, conoce nuestra mente. Y muchas veces se ha preguntado, no confiemos en nuestro corazón porque el corazón es necio, es perverso. Y la palabra lo dice el mismo profeta Jeremías decía, porque engañoso y perverso es el corazón. ¿Quién lo conocerá sino el Señor realmente? Entonces en esta mañana quiero compartir sobre la simiente, la mujer y la serpiente. Ahí está, la simiente, la mujer y la serpiente. Y quiero que vayamos a la palabra para iniciar en San Juan 1, 3 y 14. San Juan 1, 3 y 14. Cuando hay veces como yo, cuando hay veces que predico son muchos textos bíblicos, me gusta y veces leer de corrido como para no atrasarme, ¿cierto? Entonces vemos que ahí en la palabra dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y dice, y el verbo era Dios. Y el 3 dice, este era en el principio con Dios y todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y el 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Qué podemos ver acá? Que lo que estamos leyendo acá es que Jesús es el creador. Dice que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Sí, o que la palabra está diciendo que Jesucristo es el creador, que Él fue el que hizo los cielos y la tierra, porque Él es el verbo, Él es la palabra. Ya me pueden sentar, iglesia, qué pena. Por atrás me hacían así, yo era que me agacho un poquito más. Ya me iba a agachar, yo soy muy alto. Y ahí mismo en Génesis 1:1, Génesis 1:1, ahí está, lo pueden mirar la pantalla. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí vemos una conexión entre Juan y entre Génesis 1:1 y dice que primero habla del principio, habla de Dios y habla de la creación. Yo estoy hablando acá, vuelvo y repito, de la simiente, la mujer y la serpiente. Y estamos hablando de esa simiente que es Cristo Jesús. Y vemos que Dios puso en el huerto del Edén, puso a Adán y lo puso como creador. Él lo puso como creador de todo. Lo puso en el huerto del Edén para que él fuera rey, para que él sojuzgara. Dice, para que se multipliquen. Y lo puso a señorear sobre el cielo, sobre la tierra y sobre los mares. Y vayamos rápidamente ahí a Génesis 1:28. Génesis 1:28 dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Y le dice ahí, y señoread. Señoread habla de qué? De gobernar. Habla de que el Señor, Jesús, puso a Adán como rey sobre la tierra, sobre la creación. Y sigue diciendo y más adelante, en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Si vemos acá algo especial es que el hombre fue puesto como rey de la creación y el Señor le dijo que estuviera ahí, que gobernara, que estuviera pendiente de todo, que cuidara los animales, las aves de los cielos, todo monstruo marino, todo lo que se arrastraba, todo lo que se movía, que él iba a gobernar sobre todo y el Señor lo puso como gobernante de eso. Pero vemos que solamente les puso que les dio como
digamos un mandato, les dijo, solamente les dijo que le obedecieran y que no comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal, del árbol que estaba ahí en el huerto del Edén. Ahí en Génesis 2, 16, 17, ahí mismo vamos a estar ahí pegaditos. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El Señor puso, vuelvo y repito, al hombre sobre el Edén para que gobernara, para que estuviera pendiente, y le dijo, solamente le dejó un principio, le dejó un mandato, le dejó un mandamiento. Y en ese mandamiento que Adán incumplió ahí, vemos que se incumplen casi todos los mandamientos. ¿Por qué? Él llega y le dice, no coma de ese árbol. Ahí está cogiendo un fruto que no era de él, que el Señor le había dicho que no comiera, ¿cierto? Desobedeció y deshonró al Señor ahí. Cuando llega, sabemos que ya todos hemos leído la historia, cuando llega Satanás y le dice a Eva, ¿cierto? Con que Dios os ha dicho que de ningún árbol pueden comer. Dios no le dijo eso. Dios le dijo, de todo árbol del huerto pueden comer, menos del árbol del bien y del mal, ¿cierto? Y llega y le dice, todo árbol pueden comer, pueden alimentarse de él, y le dice Satanás, mentira, mentira, que el día que de él comieres, vuestros ojos serán abiertos y seréis como ¿qué? Y seréis como Dios. Y desobedecieron. ¿Y qué hizo Eva? Dice que Eva comió. Por eso ahí es algo delicado, y es que muchas veces la mujer muere ¿por dónde? ¿Ah? La mujer muere por el oído. ¿Usted no ha visto que hay unas mujeres muy hermosas con unos hombres tan feos? Vivo ejemplo, pues, una mujer bien hermosa con un hombre como yo, ¿cierto? ¿Y es por qué? Porque tengo labia, porque tengo verbo, ¿cierto? La enamoré por el oído. Eso le pasó a Eva en el huerto del Edén. Eva escuchó la voz de Satanás y comió del fruto. Y cuando fue donde Adán, ¿de qué dijo Adán? ¿Por dónde muere el hombre? ¿Por dónde muere el hombre? Por la vista, por la vista. Por eso la palabra, cuando mire que usted llegue y ve una mujer muy especial, muy bonita, usted llega y se queda mirando y codicia y peca. Dice que cuando Eva le llevó el fruto a Adán, Adán vio ese fruto y dijo que era codiciable a los ojos. Y lo vio agradable y lo vio codiciable y comió ese fruto. ¿Y los dos qué pasó ahí? Los dos desobedecieron y deshonraron a Dios. Desobedecieron al Señor. ¿Y perdieron qué? Perdieron el reino en el cual Dios los había puesto. Ahí en Génesis 2:25 dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Dice que estaban ante Dios, ¿qué? Desnudos. Estaban desnudos y no se avergonzaban, no sentían vergüenza, porque estaban, ¿qué? En la presencia del Señor, estaban en la gloria de Dios. Entonces, ¿qué perdió Adán y Eva? En el siguiente punto, pasamos la diapositiva. Dice que perdieron el manto glorioso, perdieron esa gloria de Dios. Por eso la Biblia dice que estamos, ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Adán y Eva, según vemos acá, ellos no tenían vestiduras que artificiales, sino que la vestidura de ellos era que estaban vestidos de la gloria de Dios, estaban vestidos de la santidad y de la presencia de Dios. Y apenas desobedecieron a Dios, ellos que fueron destituidos de la gloria de Dios, perdieron la posición como reyes. Y dice que Adán entregó ¿a quién? Entregó a Eva todos esos dominios. ¿Cómo sabemos que nuestras vestiduras son ese manto glorioso? La palabra dice en el Salmo 104, 1, 2. Yo voy a leer a favor de ustedes, que hay varios textos, como para no alargarme. Dice Salmo 104, 1, 2. Bendice alma mía Jehová, Jehová Dios mío. Mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia. Él dice, el que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina. Dios está vestido con vestiduras blancas. Dios está vestido con esas vestiduras gloriosas, con ese manto glorioso. ¿Y cómo podemos saber eso? Ustedes ven en Mateo, cuando dice que Jesús estaba con Moisés y Elías, dice que ellos estaban ¿qué? Dice que estaban vestidos de luz. Dice que era una luz resplandeciente que los vestía. Así estaba Adán y Eva en el huerto del Edén, vestidos de ese manto glorioso, de esa presencia de Dios. Y perdieron la comunión con Dios, porque muchas veces en los hogares o en las familias, en los matrimonios, muchas veces perdemos esa coinonía, perdemos esa cercanía con nuestra pareja, con nuestra esposa, y es porque perdemos ese manto glorioso, porque pecamos. Cuando llegó el Señor y llamó a Adán, Adán, ¿dónde estás? Adán, ¿dónde estás? Tuve temor y ¿qué? Y me escondí. Dice que él se escondió porque tuvo ¿qué? Tuvo temor, tuvo miedo en ese momento. Y mire lo que dice el Salmo 8, 3, 5 y 6. Cuando veo tus cielos,
obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, que es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de tus pies. El Señor puso todo en las manos de Adán y Eva. Lo puso a gobernar sobre todo lo que el Señor había hecho, sobre todo. Pero perdieron todo eso, perdieron ese manto glorioso, perdieron el propósito de Dios. Dice que llegó Adán y le entregó a Satanás todos los reinos. Llegó y le dijo, ya ahora ya no estaba Adán gobernando sobre todo lo que el Señor le había puesto. ¿A quién le entregó todo él? Dice que le entregó todo a Satanás, le entregó todos los reinos. Y quiero leerle Génesis 3:7. Génesis 3:7 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto del aire. Y dice, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas? Dice, ¿quién le enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol? Dice, del árbol del que yo te mandé no comieres. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Cuando el Señor vino, hay algo especial ahí, es que ellos ya se habían vestido ¿con qué? Con hojas de higuera, ¿cierto? Ellos ya habían cubierto, entre comillas, su desnudez. Pero más sin embargo Dios llegó y ellos tuvieron temor. Ellos se escondieron porque tuvieron temor de Dios. Por más que ellos quisieran cubrir esa desnudez que ya tenían ahí, no la podían cubrir. Solamente esa desnudez la podía cubrir el Señor. Solamente el Señor podía cubrir la desnudez de ellos. Y aunque estaban vestidos de hojas de higuera, se sentían desnudos. Y muchas veces usted y yo como parejas, cuando pecamos, cuando fallamos, ¿cómo nos sentimos? Hombres, cuando muchas veces llegamos a nuestro hogar, y a veces miramos otra mujer, o codiciamos otra mujer, o tocamos otra mujer, llegamos a nuestro hogar y nos sentimos desnudos, nos sentimos cochinos, nos sentimos sucios, porque hemos perdido ese manto glorioso, porque hemos perdido esa santidad con el Señor, esa coinonía y esa comunión con el Señor. Y cuántas veces nosotros hombres hemos estado en esas que hemos pecado y hemos fallado y llegamos a nuestro hogar y nos sentimos así, nos sentimos desnudos y cochinos, sucios, porque hemos perdido ese manto glorioso, hemos perdido esa coinonía con el Señor, esa presencia con el Señor. Hemos perdido todo ese manto especial que el Señor nos ha regalado. Y quiero que vayamos también ahí a San Lucas. Y que lo que les decía, que Adán entregó todos los reinos a Satanás. Y usted dice, Freddy, ¿cómo sabemos eso? Porque cuando Satanás estaba con Jesús en el monte, ¿qué le dijo Satanás a Cristo Jesús? En San Lucas 4, 5 y 7. San Lucas 4, 5 y 7. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí ¿qué? Porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Y si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Mira lo que sucedió acá. Adán se dio su reino, su poderío. ¿A quién se lo entregó? A Satanás. Y Satanás va y le dice al mismo Jesús, si postrado me adorares, todo esto te daré, todos los reinos del mundo, porque a mí me han sido entregadas. Adán le entregó todos los reinos del mundo a Satanás. ¿Y cómo podíamos nosotros? Yo quiero que pasemos a la siguiente diapositiva. ¿Necesitábamos qué? Ahí, cuando Adán le entregó el reino, le entregó nuestras vidas a Satanás, Satanás tenía el dominio de todos nosotros, el poder de nosotros. ¿Y necesitábamos qué? Un redentor, alguien sin pecado. Y la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y ningún ser humano, ninguno puede traer ¿qué? Redención, puede traer perdón, ninguno de nosotros. Solamente necesitábamos a uno. Y aquí ese es el versículo que yo quiero entrar, que me impacta mucho, y es Génesis 3:15. Me gusta demasiado este versículo. Y yo sé que muchas veces lo leemos y muchas veces no nos preguntamos qué quiere decir esto en Génesis 3:15. Muchas veces leemos el texto
y pasamos desapercibidos, seguimos derecho. Y ahí dice, esa es la primera promesa de salvación que el Señor nos regala. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Dice, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí está la primera promesa de salvación. Yo no me imagino el Señor hablando ahí, porque estaba hablando era con la serpiente. Y Adán y Eva ahí preocupados porque el Señor les dijo, el día que ustedes coman de ese árbol, ustedes van a morir. El día que ustedes coman de ese árbol, ustedes van a morir. Yo me imagino a Adán y a Eva ahí preocupados sin saber que no había esperanza para ellos. Y llega el Señor y le dice a Satanás que va a traer una simiente, la cual va a traer redención, la cual va a traer salvación. Y Adán y Eva escuchando ahí. Porque le dice que en ese momento habían muerto, estaban destituidos de la gloria de Dios, no tenían entrada ahí. Cuando usted lee muchas veces este versículo, usted no se pregunta, bueno, ¿qué quiere decir esto? ¿Quién es la simiente? ¿Quién es la serpiente? ¿Quién es la mujer? ¿De qué están hablando ahí? Cuando la palabra manifiesta eso, dice, es algo muy tremendo. Yo creo que ustedes vieron la primera imagen cuando empezamos la prédica, donde hablaba de la simiente, la mujer y la serpiente, que ahí estaba Jesús en la cruz. Y ese, digamos, ese clavo ahí y la cabeza de la serpiente atrás y traspasó el clavo. Cuando el Señor llega y le dice eso a Satanás, es que le estaba diciendo, la simiente, que era Cristo Jesús, dice, sí, está bien, usted le va a ir en el calcañar, pero la simiente de la mujer, que es Cristo Jesús, te va a aplastar la cabeza. ¿Sabe de qué estaba hablando ahí? Está bien, Satanás hirió a Jesús. Satanás lo hirió, fue escupido, fue maltratado, fue golpeado. Según dice Isaías 53, dice que quedó sin atractivo para que le deseemos, sin hermosura. Cristo Jesús quedó totalmente desfigurado por amor a ti y por amor a mí. Cuando Satanás estaba haciendo eso con Cristo Jesús, que lo estaba hiriendo en el calcañar está acá cerca del talón. Por eso dice que cuando él le va a aplastar la cabeza, dice que la serpiente, dice que le va a herir en el calcañar. Vemos que cuando Cristo Jesús iba a nacer, ¿qué hizo el rey Herodes? Dice que estaba parado en Apocalipsis, dice que estaba parado Satanás frente a la mujer. No fue que solamente Satanás se paró y me iba a matar a Cristo Jesús. Pero dice la palabra que cuando estaba ahí en aquel momento, dice que Herodes, cuando los magos no regresaron, Herodes mandó a matar a todos los niños menores ¿de qué? Todos los niños menores de 2 años, porque ahí estaba Satanás. Él quería matar la simiente, y esa simiente era Cristo Jesús. Y ahí estaba Satanás, se quería acabar con él, y sí, lo hirió. Sé que lo maltrató, lo llevó a la cruz. Yo me imagino cuando Cristo Jesús estaba en la cruz y estaba colgado ahí, ya estaba a punto de morir. Y Satanás dijo, yo creo que Satanás brinca y decía, lo logré, acabé con la simiente, acabé con esa simiente, vencí. Pero lo que él no esperaba es que esa simiente que es Cristo Jesús iba a resucitar al tercer día iba a resucitar. Y en ese momento que resucitó, ¿sabe qué pasó? Le aplastó la cabeza a Satanás. Y Cristo Jesús venció. Y a través de ese Redentor, de ese Salvador, esa primera promesa de salvación que se cumplió en tiempos después, podemos entrar confiadamente al trono de la gracia, sabiendo que el Padre no nos rechaza. Usted y yo deberíamos estar en esta mañana felices, alabando y glorificando el nombre de Dios, con gritos, con júbilo y con alegría, porque tenemos redención. Estábamos muertos en delitos y pecados, estábamos perdidos, y a través de Cristo Jesús podemos entrar confiadamente al Padre, sabiendo que no nos rechaza. Y ahí está la primera promesa de salvación, está la simiente. Y yo no sé si se ha preguntado, bueno, pero ¿qué es la simiente? Y yo quiero que pasemos a la siguiente diapositiva. ¿Cuál es la serpiente de Génesis 3:15 que habla ahí? Ahí está en Apocalipsis 12:9. Apocalipsis 12:9 dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, escuchen, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Quién es la serpiente? ¿Escucharon? ¿Quién es la serpiente antigua? El diablo y Satanás. Y por eso la palabra dice que el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Porque el diablo vino para matar, hurtar y destruir. Pero Cristo vino para que tengan vida y vida en abundancia. Iglesia, tenemos un deleite en nuestro corazón, tenemos que gozarnos. Que a través de Cristo Jesús, el Padre nos acepta. Somos aceptos ante el amado a través de Cristo Jesús. Satanás está vencido, Cristo Jesús lo venció y le aplastó la cabeza.
pero eso no permite de que usted y yo nos relajemos espiritualmente. Y porque Cristo Jesús le aplastó la cabeza, dejemos de buscar al Señor, dejemos de entrar en intimidad con Él, de buscar su presencia, de deleitarnos en Él. Y buscar la presencia del Señor es un deleite. O sea, es un deleite que usted y yo tenemos. Antes no podíamos estar delante de Él, no teníamos ese permiso. Antes necesitábamos un sacerdote. Ahora a través de Cristo Jesús podemos hablar con el Padre confiadamente a través de Él, a través de Cristo Jesús. Y usted y yo hay veces no aceptamos o no disfrutamos ese deleite, lo que decía el hermano. Hay veces no sacamos un tiempo especial para Dios y no buscamos al Señor. Y ahora la otra pregunta es, ¿quién es la simiente de Satanás? Y vamos a Juan 8:44. La simiente de Satanás. Juan 8:44. Y dice, y vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Y cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Escuche, ¿quién es la simiente de Satanás? Jesús está hablando con los fariseos y los saduceos. Y les dice, porque vuestro padre el diablo, les está diciendo que ellos son hijos de Satanás. Esa es la simiente de Satanás. Y ahí en Juan, en primera de Juan 3:12 dice, está el ejemplo de Caín. No como Caín, que era de quién, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Caín era simiente de quién, de Satanás. En Mateo 16 está hablando lo mismo que les decía ahora, lo de Herodes. En Mateo 16 para los que toman nota, ¿cierto? Y en Mateo 13:38 dice que el campo es el mundo y la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. Dice, ahí vemos que estamos mirando, o sea, ¿quiénes son los hijos del malo? Esa simiente, y yo quiero que pasemos a la siguiente diapositiva. Usted se ha preguntado qué significa simiente. Y simiente significa esperma, semen o semilla. La simiente son los hijos de Satanás. Y dice la palabra en Génesis 3:15 que pondré enemistad entre la simiente de Satanás y la simiente de la mujer. La simiente de Satanás son los hijos del mal. Y la simiente de la mujer era Cristo Jesús. El que venía y que iba a nacer, que era la simiente. Flor, si voy muy rápido, me alza la mano. Florecita, si voy muy rápido, me alza la mano, que Flor me llamó la atención. Y usted a veces habla muy rápido. Hay veces me emociono. Entonces me van guiando ahí, me alza la manito por allá, tranqui, así como el pastor que me agache. ¿Me estoy haciendo entender o estoy muy enredado, iglesia? Bueno, la idea es, si de pronto no me alza la manito y hay veces vuelvo y digo, voy un poquito rápido, ¿cierto? Entonces vemos que acá, ¿quién fue la mujer? Aquí ya estamos viendo qué significa simiente y que a través de una mujer llegó ¿qué? Llegó la simiente. Y aquí es que llegó Cristo para darnos salvación, para darnos esperanza. Aquí está Cristo Jesús. Y en Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando vino el cumplimiento, dice, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Cómo así, iglesia? Ustedes saben que Cristo Jesús, cuando está en la genealogía, si uno de ustedes también han leído en Mateo 1 habla de la genealogía y dice, Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a este engendró a este, pero cuando llega a Mateo 1:16 dice, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Aquí no está diciendo que Cristo Jesús es hijo de Jacob, de José, perdón. Aquí no está diciendo eso, aquí dice, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Si usted lee más atrás, está viendo que Jesús es nacido de mujer y del Espíritu Santo. Él fue por obra y gracia del Espíritu Santo. No intervino el semen o la simiente de un hombre ahí. Ahí fue directamente por el Padre, por Dios realmente que vino Cristo Jesús. Y ahí en Apocalipsis 12:5 dice,
Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Yo quiero que pasemos a la siguiente diapositiva. La otra diapositiva dice, ahí está en Primera de Pedro 1, 18 al 19. Y llegó Cristo fue lo mismo para darnos salvación, sabiendo que fuisteis rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros. Yo quiero que usted entienda algo. Yo no sé si se ha preguntado, y yo sé que muchos nos hemos hecho esta pregunta, bueno, ¿por qué Dios permitió todo esto? Si Él es omnisciente, si es omnipresente, ¿Él por qué permitió todo esto? Al Señor esto no se le salió de las manos. Ya el Señor sabía lo que iba a pasar. Por eso dice que ya el Cordero estaba predestinado ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Ya el Señor sabía lo que iba a pasar. Ya Él tenía una solución. Tenía una esperanza para ti y para mí. Iglesia, créanme, acá hay mucha necesidad. A nuestro alrededor hay mucha necesidad. Tenemos que estar en la necesidad de la gente para empezar, iglesia. Aquí vemos muchos. Yo sé que si cada uno de ustedes va, hay veces creemos que ser líder es traer 7, 8 personas a la iglesia. Hay veces creemos que ser líder o ser guardianes de la bahía es tirarnos a la piscina con celular. Mentiras. Un chiste. Por molestar a Arnancho ahí de Superman. Pero hay veces creemos que ser líder, iglesia, es traer multitudes acá a este lugar. Está bien, el significado de líder es que usted arrastra gente, que la gente quiere seguir, pero procure que la gente siga a Cristo Jesús, no que lo sigan a usted. Lo que anhelamos es que la gente vea en su vida a Cristo Jesús, que a través de nuestra vida reflejemos el amor de Cristo Jesús. Si cada uno como iglesia, trajéramos una persona, una, a la que usted se le dedique y empiece a dedicarle amor y cariño, empiece a cuidarla como esa matica, empiece a abonarla, empiece a visitarla, empiece a acompañarla, empiece a ir, que tiene una necesidad, lo que decía el pastor ahora, vaya y llévele un detallito, vaya acompáñela, y esa persona va a querer tener lo que usted tiene. Esa persona va a querer tener lo que usted tiene, y lo que usted tiene es a Cristo Jesús, porque Cristo en mi vida, esperanza de gloria. Cristo en mi vida, esperanza de gloria. Y esa es la simiente que Cristo llegó para darnos salvación. Y es lo que Cristo quiere a través de su vida, que su vida sea transformada y su vida sea cambiada, que cada día su vida sea diferente. Iglesia, estoy seguro que nos podemos multiplicar. Yo creo que ya llegamos a un punto que ya no vamos a caber en este lugar. Y yo sé que tener 2 cultos es tedioso, yo sé que es cansón, yo sé que a veces cansa, pero hoy tenemos un buen ministerio de líderes. Estamos acompañando a los pastores, a Ani, a su familia, al pastor Fernández y su familia. Yo sé, iglesia, que lo podemos hacer, podemos servir, venir, arreglar la iglesia, dar la bienvenida, compartir acá, estar acá. O sea, yo sé que lo podemos hacer, iglesia, porque eso es lo que necesitamos, que el reino de Dios sea ¿qué? Que el reino de Dios se extienda, que el reino de Dios y que la palabra vaya a todo lugar, a todo rincón, porque la Biblia dice que el Señor no va a venir hasta que la palabra no sea ¿qué? Compartida en todo rincón y en todo lugar. Iglesia, eso es lo que necesitamos, una iglesia que refleje el amor de Cristo. Muchos dicen, Freddy, yo no sé predicar, yo no sé hablar. Iglesia, no necesitamos hablar. Su testimonio y su vida y mi vida puede reflejar mucho más y puede mostrar mucho ¿con qué? El ejemplo, hermana, ¿cierto? El ejemplo, porque la palabra convence, pero el testimonio arrastra. Necesitamos una iglesia comprometida, ¿cierto? Una iglesia que realmente amemos y honremos al Señor. Y en Apocalipsis 13:8 dice que el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Usted se imagina lo que sucedió ahí? Y yo no sé si usted se imagina eso cuando llega el Señor y los ve a ellos desnudos con esas hojas de higuera y les dice que tiene que vestir su desnudez. Yo, Freddy Osorio, me imagino que era 2 corderos, porque la palabra dice que Abel era pastor de corderos y de ovejas, ¿cierto? Tuvieron en ese momento que morir 2 animales, porque dice que piel de animales. 2 animales. Nunca, la muerte no había existido. La muerte nunca se había visto en el huerto de Edén, no había existido la muerte. ¿Usted se imagina que es para Adán y Eva ver que 2 corderos tienen que ser degollados, su sangre derramada para vestir su desnudez? Iglesia, eso mismo sucedió con Cristo Jesús. Cristo Jesús es el cordero inmolado en la cruz.
Cristo Jesús fue a la cruz y murió por amor a ti y por amor a mí. Cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén y vieron que esos dos corderos fueron muertos, yo no me imagino el trauma con el que quedó Adán y Eva. Saber que por la culpa del pecado de ellos, dos animales tuvieron que morir para vestir su desnudez. Iglesia, eso mismo sucedió con Cristo Jesús. Tuvo que ir a la cruz, tuvo que ser escupido, maltratado, golpeado. La Biblia dice que quedó sin atractivo para que le deseemos, sin hermosura. Fue totalmente desfigurado, iglesia, lo digo de corazón. Cuando yo conocí al Señor, yo caí postrado. La gente me decía, yo sé que ya he hablado de esto. Yo quedé medio muerto en el piso. Y yo empecé a vomitar y empecé a vomitar y a vomitar. Una cosa podrida. Y yo me revolcaba en el vómito. Yo creí que me iba a morir. Cuando en ese momento yo veía a la gente y me tocaban y me decían, no respira, no respira. Y me tocaban asustado. Cuando en ese momento que ella no era capaz de como de respirar, ya estaba ya, o sea, todo el mundo decía que yo no respiraba, pero yo sí se podía sentir. Cuando llegué y me quedé tranquilo y abro mis ojos y veo a Cristo Jesús, no lo vi así, iglesia, como lo pintan en un cuadro, un pie encima del otro y las manos eran así, y veo ese clavo acá y veo su rostro, o sea, desfigurado totalmente, o sea, desfigurado, y me miraba, y yo no, todo el mundo me juzga, hasta usted me juzga, y yo empecé a llorar. Todo esto lo hice por amor a ti. Todo esto lo hice por amor a ti. Yo sé que aquí hay gente que me conoce, los muchachos que llevan tanto tiempo conociendo mi vida. Edwin me conoce desde que yo era un niño y estaba en las drogas y era muy, muy atravesado. Cuando Edwin me vio en la iglesia, Edwin se quedó asustado cuando me vio a mí. Y desde eso hemos sido muy buenos amigos y muy buenos hermanos y hemos estado juntos. Y cuando Edwin me vio a mí, Edwin se quedó asustado y me miraba porque yo era drogadicto del colegio, el que llegaba con un revólver al colegio, el que tiraba perico en el colegio, el que había cometido muchos errores. Yo me levanté de ese lugar y mi vida dio un giro de 180 grados. 180 grados. Yo me paré de ahí y yo parecía un niño, yo era feliz. Yo era feliz. Llegué a mi casa y le pedí perdón a mi papá porque yo vivía en la calle. Y le pedí perdón a mi papá y él me dijo, usted no tiene perdón de Dios. Usted no tiene perdón de Dios. Y yo lloraba. Llegué, yo lo abracé a la iglesia y él me empujó y me rechazó. Ya es mi amigo. Perdóneme, iglesia. Ya él es mi amigo, él es mi panita, mi parcero, yo lo amo mucho, ¿cierto? Pero en ese momento, por todo lo que le había hecho, todo lo que le robé, todo el daño que le causé, todo lo que lo lastimé, fui muy atravesado. Pero cuando yo me paré en ese lugar, mi vida fue otra totalmente. Yo no conocía al Señor y predicaba del Señor, yo no conocía la palabra. Yo me consideraba ateo, yo no creía en Dios porque ya mi mamá morí de cáncer. Ve mi papá cómo me maltrató tanto tiempo, fui abusado sexualmente, o sea, todo lo que yo viví, yo no creía en Dios, yo decía, Dios no existe. Pero lo que no entendía era que Dios estaba formando mi vida para servirle a Él, para predicar su palabra, para llevar su evangelio y para decirle a usted que Cristo Jesús murió por ti, murió por mí. Y hay esperanza y hay solución para ti y para mí. Si tú crees que no tienes perdón de Dios, así como un día mi papá me dijo, yo quiero decirte que si tienes perdón de Dios, no importa lo que hayas hecho, no importa cuál sea tu pecado. La Biblia dice que Dios perdona tus pecados y los echa al fondo del mar y no se acuerda de ellos jamás, jamás. El Señor te restaura, el Señor te perdona, el Señor te limpia y Él quiere usarte, no solamente en un púlpito, porque lo importante no es esto. Yo predico en todo lugar. Hay veces me paro en un bus y me pongo a predicar, así de sencillo. En la empresa, comparto en la empresa. Estoy predicando en todo tiempo porque quiero que la gente sepa que hay un Cristo Jesús, que es mi esperanza y que es mi solución y que quiere cambiar su vida, que quiere cambiar su corazón, que quiere cambiar su familia. Iglesia, eso es lo que necesitamos como iglesia. No podemos seguir siendo fríos. La Biblia dice, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Despiértate tú que duermes, iglesia. Tenemos que ser una iglesia misionera como la palabra lo dice. Aquí cada uno de ustedes lo dice. Somos una iglesia misionera. Que eso se vea reflejado en este lugar. No tenemos que ir a China. Es importante, sí. No tenemos que ir a México. Es importante, sí. Pero si usted puede ser un evangelista y un misionero acá fuera de su casa, con la gente que está a su lado, iglesia. Cristo Jesús, vea, créame, si usted y yo no hablamos, dice que las piedras lo harán. Una burra habló. Iglesia, no te quedes callado. Dios ha hecho algo especial en tu vida, en tu familia, en tu hogar. Predica en todo tiempo. Yo me paré de ese lugar y mi vida dio un giro de 180 grados. Y en ese momento sentí que el Espíritu Santo llegó a mi vida, llegó a mi corazón. No volví a fumar, no volví a robar, no me volví a drogar. Y empecé a buscar al Señor. Y empecé a buscar al Señor.
Y empecé a buscar al Señor, a predicar en los buses. Me montaba, vendía confites y predicaba. Casi 1 año y 2 meses. Edwin iba y me buscaba para que le diera confitico y saliéramos a comer. Edwin llegaba a mi casa, yo llegaba con esos bolsillos llenos de monedas hasta el pelo, monedas por acá, monedas por acá. Iba y predicaba y vendía confites. Y desde ahí mi vida empezó a cambiar y empecé a servir al Señor, iglesia. Ahí estamos hablando, la simiente, la mujer y la serpiente. Aquí estamos terminando con esa simiente que es Cristo Jesús. Y Dios está formando un linaje especial. Y cuando Satanás pensó que había vencido, por eso en la Biblia siempre están de 2 en 2, Caín y Abel, Saúl y Jacob, siempre han habido 2. Y Satanás siempre ha querido terminar con esa simiente. Pero qué triste saber, y qué triste no, qué alegría saber que a través de Cristo Jesús y que el Padre Celestial mandó a esa simiente que es Cristo Jesús, que está ahí y vino y ganó la victoria por ti y por mí. Y a través de Él tenemos entrada al Padre y podemos entrar confiadamente, vuelvo y repito, iglesia. Yo quiero que por un momento te pongas sobre tus pies y que abraces la persona que está a su lado y vamos a orar. Que usted abrace la persona que está a su lado. Quiero terminar, iglesia, dándole gracias a Dios, orando por tu vida. Y usted va a orar por la persona que está a su lado para que Dios toque su corazón y Dios restaure su vida y que Dios ponga en el corazón de su hermano que está a su lado un deseo ardiente de servir al Señor, un deseo ardiente de predicar la palabra, iglesia. Iglesia, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo, iglesia. Vamos a despertar, iglesia, y a empezar a predicar a Cristo y que esta iglesia el día de mañana no quepamos en este lugar. Ya en este lugar nos quede chiquito. ¿Y por qué no? Dios es un Dios grande y nos va a llevar a lugares diferentes tal vez mañana y nos va a poner a soñar. Pero ¿quién tiene que creerlo, iglesia? Yo le creo al Señor. Y yo le creo al Señor. Y sé, y no miro mi problema, sino miro cuán grande es mi Dios, iglesia. Amén. Padre Celestial, Señor, aquí seguimos en esta mañana delante de ti, Padre, agradecidos por tu amor, tu gracia, tu misericordia, Señor. Oramos por tu iglesia, Padre, y pedimos, Señor, que tú traigas un despertar a nuestras vidas, Señor, que traigas un despertar, Padre Santo, que quites ese adormecimiento, esa pereza espiritual sobre la vida de mi hermano, Señor. Dile, Señor, trae un despertar sobre la vida de mi hermano, Señor, trae un espíritu, Señor, diferente sobre mi hermano, ese deseo de predicar, de llevar tu palabra, Señor, y que a cada rincón, Señor, podamos mostrar que tú eres real, que tú eres un Dios maravilloso. Espíritu Santo, abrázanos, Señor, llénanos con tu presencia, llénanos con tu amor y con tu gracia, tu misericordia, Señor. Te necesitamos, Espíritu Santo de Dios, en este lugar, Señor, te necesitamos. Dile, Espíritu Santo, te necesito. Su palabra dice que anhelemos la llenura del Espíritu Santo. Dile, Señor, llena la vida de mi hermano con tu Espíritu Santo, Señor. Dile, Señor, mi hermano es tu templo, es tu habitación. Si está sucio ese templo, límpialo. Dile, Señor, límpialo y trae, Señor, un despertar. Tu palabra dice que hemos apagado al Espíritu Santo, que hemos apagado al Espíritu Santo. Dile, Señor, trae un despertar sobre nuestra vida, trae un despertar sobre nuestra iglesia, Señor, que podamos entender que a través de ti, Señor Jesús, podemos entrar confiadamente al trono de la gracia, sabiendo que tú no nos rechazas, Señor. Dile, Señor, te necesito, te necesito. Dile, Señor, cambia mi vida, cambia mi familia, Señor, mi hermano que está a mi lado. Dile, Señor, si mi hermano está pasando por dificultades, Señor, fortalécelo. Dile, Señor, fortalécelo. Fortalécelo, Señor. Dile, Espíritu Santo, te necesito. El rey David, cuando pecó, le decía, Señor, no apartes tu espíritu de mí y vuélveme el gozo de tu salvación. Si has perdido, iglesia, el gozo de la salvación, dile, Señor, vuélveme el gozo de tu salvación. Vuélveme el gozo de tu salvación, Señor, te necesito. Dile, Señor, te necesito. Humilla su corazón delante de Dios. Su palabra dice que un corazón contrito y humillado no despreciará a Dios jamás. Dile, Señor, te necesito. Te necesito. Dile, Señor, despierta mi espíritu para adorar. Señor, te necesito. Su palabra dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, yo iré de los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dile, Señor, sana mi corazón.
Señor, sana mi corazón, trae un despertar a mi vida, Señor. Dile, Señor, te necesitamos. Iglesia, no te quedes callado. Dile, Señor, te necesito, Señor. Dile, Señor, te necesito. Dile, Señor, trae un despertar a mi vida. Quita esta sequedad, este vacío de mi corazón. Señor, te necesito, Espíritu Santo. El rey David decía, Señor, no apartes tu espíritu de mí, vuélveme el gozo de tu salvación. En los tiempos del Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía, posaba sobre ellos y se iba, pero ahora tú eres el templo. Tú eres el templo del Espíritu Santo, Él habita en ti. Dile, Señor, perdóname por contristarte, por apagarte. Dile, perdóname. Perdóname por apagarte, Espíritu Santo, en mi vida. Señor, te necesito y te anhelo. Te necesitamos. Su palabra dice que un corazón contrito y humillado Él no despreciará jamás. Humilla tu corazón delante de Dios, iglesia. Humilla tu corazón delante de Dios y dile, Señor, llena a mi hermano, llena a mi hermano. Llénalo con tu presencia, con tu amor, con tu gracia. Trae un despertar en la vida de mi hermano, Señor. Quita esta sequedad. Yo no sé, iglesia, si usted no se cansa de lo mismo todos los días. Todos los días lo mismo, lo mismo. Pregúntate, iglesia, ¿qué estoy haciendo para el Señor? ¿Qué estoy haciendo para el reino? Su palabra dice, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Cuando usted y yo buscamos el reino, lo demás va a llegar, los servicios, el arriendo, la casa, el carro. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Su palabra no miente, su palabra es real, iglesia. Señor, te damos gracias, Padre. Te alabamos, te adoramos, te exaltamos y te glorificamos. Dale un fuerte aplauso a Dios, pero fuerte que sea para Él. Dile, Señor, te amo, Señor, te necesito, Señor, te amamos. Recibe este aplauso, Señor, de alabanza para ti. Dáselo fuerte que es para Él, dáselo fuerte. Y dile, Señor, te amamos, te necesitamos, Señor, te alabamos y te adoramos, Dios. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Iglesia, Dios les bendiga.